Devocional 9 de octubre, Salmo 44, 6, 7. Confío. El salmista le aseguraba a Dios que su fe estaba en Dios y su poder, no en su propia fuerza o habilidad. No debemos depender de nuestras propias fuerzas o armas para salvarnos, sino que debemos confiar en Dios. Es absurdo confiar en uno mismo y que la única garantía de victoria es renunciar a nuestros propios planes y poner la esperanza en Dios. Solo así se es guardado de los enemigos y los adversarios serán avergonzados. En la época, el arco y la espada eran los principales instrumentos de guerra a disposición del pueblo. Sin embargo, ambas armas se usan como metáforas, diciéndonos que la victoria viene de Dios y no de la fuerza de nuestros brazos. Podemos ser fuertes y perseverantes, pero solo Dios puede darnos la victoria. Sin Dios, nuestra fuerza y nuestra voluntad no es suficiente para alcanzar la victoria. No confiaré en arma carnal alguna, en ayuda y socorro de criatura alguna, ni en brazo de carne, sino en la palabra del Señor y en su nombre. Encontrarse con Dios en la historia representa la posibilidad de ir siempre hacia adelante, a pesar de que los signos de impiedad e injusticia sean muy fuertes. Tanto en la guerra espiritual como en la temporal se deben usar los medios designados, pero no se debe confiar en ellos. El hombre debe luchar, pero Dios da la victoria, y a Él se le debe atribuir la alabanza, el poder y la gloria. Nos enseña a confiar en la protección de Dios y a tener fe en que Él nos guiará a través de cualquier desafío que podamos enfrentar. Es posible que esté en este instante abatido por la derrota. Cosas así le han sumido en la más profunda crisis emocional. Recuerde que Dios ha hecho maravillas en el pasado, tanto contigo como con otras personas, y allí, en medio del pozo de la desesperación, eleve su mirada a Dios. El arco para herir al enemigo a distancia y la espada en el cuerpo a cuerpo eran imprescindibles en aquella época para obtener el triunfo en cualquier batalla. De hecho, debemos seguir alabando a Dios, incluso en los peores momentos, porque solo Él puede revertir un momento difícil. Es Dios quien determina todas las cosas y es a través de Él que obtenemos la victoria. Busca el crecimiento, fortalécete, pero ante todo confía en Dios. Las armas de la iglesia no son carnales sino espirituales, no la espada del adversario, sino la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El reino de Dios, al no ser de este mundo, no es apoyado ni defendido por medios mundanos o armas carnales. Por mucha fuerza y capacidad guerrera que tengamos, nos derribarán tarde o temprano. No podemos confiarnos ni en nuestras fuerzas ni en nuestras armas. Lo mejor es confiar en quien puede darte la paz en medio del violento conflicto, en quien puede derrotar totalmente a tus enemigos, en quien los puede avergonzar delante de ti porque eres ungido. Esto implica agradecimiento por las victorias pasadas. El salmista no hablaba como si Dios no hubiera hecho nada como esto antes en su propia generación. Nos enseña sobre la importancia de la humildad, ya que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino en las de Dios. Mírelo como su rey, mírelo como quien tiene control sobre todo lo que está pasando, mírelo como quien está listo para combatir a favor suyo. Deje a un lado sus brillantes planes para salir del problema. Reconozca que han sido un fracaso. Confiese como el salmista que no va a confiar en el arco ni en la espada. Una buena metáfora moderna y actual es referirse a la Biblia como una espada y al que maneja correctamente la palabra de Dios como un buen soldado del ejército de Dios, persona prudente y experimentada, sabia y sensata, hábil en la guerra espiritual y prevenida en la vida. Cuando dirigimos nuestros esfuerzos a buscar a Dios, nos enfocamos en lo correcto. Así crecemos en la gracia de fe en fe y de gloria en gloria. Confiamos más en Dios cuando conocemos más acerca de sus obras. Hoy sigue siendo así, pues el Dios de Jesucristo acompaña permanentemente a su iglesia, incluso en los momentos que menos permiten la esperanza. Hoy, por medio del Señor, sacudiremos a nuestros enemigos y en su nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiamos en armas mortales ni en ejércitos humanos, sino en el poder del Dios libertador. Cuanta menos confianza tenemos en nosotros mismos o en cualquier otro aparte de Dios, más evidencia tenemos de la sinceridad de nuestra fe en Dios. Nos enseña sobre cómo vivir nuestras vidas de una manera que agradece a Dios. Nos ayuda a construir nuestra fe y confianza en Él y a recordar que Él siempre está con nosotros y nunca nos abandonará.
El pueblo de Dios necesita pelear, pero no confiar en el tamaño de su ejército o sus armas. Los consejos y amonestaciones de Dios son gratuitos y están al alcance de cualquiera que tenga el deseo de conocerlos. Toda sabiduría viene de Dios Padre, que la da con gusto, sin respetar a las personas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lee la Biblia regularmente. La vida es un ejercicio de fe. Ejercer la fe es un acto de confianza en Dios. Mientras buscamos a Dios, conocemos nuestras limitaciones. De esta manera, llegamos a confiar en Él más que en nuestras capacidades. El pueblo de Dios puede caminar confiado en esa compañía cercana que le hará ver los acontecimientos siempre como una mirada de fe, llena de expectación por los actos redentores del Señor. Somos llamados a perdonar y amar, pero muchas veces resulta difícil ante lo cruel de los sucesos, pero debemos hacerlo ante el Señor y entregar al enemigo en sus manos, porque Él es recto en su justicia y se encargará de ello según su palabra. ¿En quién o en qué confías? Solo se puede confiar en Dios. Él nunca te fallará. Si eres sincero en todo el proceso, Dios responderá con liberación. Y cuando eso pase, no olvide dar la gloria a Dios, porque Él es el único que se lo merece. Diga como el salmista, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Esto abrirá la puerta para que de su boca salga alabanza al nombre de Dios. Recuerde que una derrota en la vida no significa que todo ha terminado. Dios tiene todavía mucho por hacer contigo y para ti. El autor del Salmo mismo habla de nuevo expresando sus propios sentimientos y declarando los motivos de su confianza y esperanza. Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo sé y tengo la más profunda convicción de que soy y lo que tengo porque Dios Padre lo permitió. No fue mi arco ni mi espada los que me dieron y dan las victorias en mis batallas diarias y de vida, sino el Señor Dios Todopoderoso, Altísimo. Ni en mi brazo ni mi fortaleza que me sostienen en mis desgracias, sino el poder, la gracia y la misericordia de Dios que es el Padre. El Dios de la Biblia es un creador y un redentor acompañante, siempre preocupado por el bienestar de sus criaturas y fieles. El pueblo deberá estar muy atento a todas las acciones de Dios en medio de él para valorar su fe y su compromiso con él. Nosotros tenemos que ser instrumentos dispuestos a escuchar la voz de Dios, ser guiados por Él y hablar lo que Él quiera. Dios quiere que seamos agentes del reino, sometidos a su voluntad, pidiendo que su reino venga a este mundo. Para esto se requiere que estemos pasando mucho tiempo con Jesús, para entender el corazón misericordioso que posee y así podamos ser motivados para amar como Él lo hace y ser guiados por el Espíritu como Él lo fue en su ministerio terrenal. Necesitamos estar en oración para pedir que se haga su voluntad en nuestra vida, para estar en su presencia y ahí nuestro corazón se moldea al de Él y a partir de este sometimiento nosotros podemos obrar y dejar que Él nos guíe. Ante esto evalúa hoy, confío. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque es así como podemos andar, Señor, por medio de este mundo, confiando solo en ti, Padre misericordioso, poniéndonos en tus manos, Padre amado, llenándonos del amor de tu Hijo, Padre misericordioso, y dejándonos guiar, Señor, y proteger por el Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, porque todo esto a la luz de la palabra, Padre misericordioso, se nos ve fácil, Padre amado, en nuestro caminar diario. Papito Dios, pero para eso tenemos que tener esa relación, Señor Padre misericordioso, entrar a tu presencia, Padre amado, y estar contigo, Padre misericordioso, en todo momento y en todo instante, como dice la palabra. Gracias, Padre amado, por todo lo que has hecho en nosotros, con nosotros y por nosotros, Padre misericordioso, porque siempre, Señor, has estado ahí, Padre misericordioso, a pesar de las circunstancias, a pesar de los eventos, a pesar de nuestro corazón y a pesar de nuestro caminar. Por eso, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habla el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, confío. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si confían. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá. O a nuestro Twitter, @bernalpastor. O a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.